Hola, hola mis bellos y bellas crocheteras, sean todos bienvenidos a este canal Mari Tejidos. Yo soy Mari para los que no me conocen y soy la creadora de este canal, la persona que comparte con ustedes cada uno de los tutoriales. Para la clase de hoy les traigo esta hermosa bolsa de tamaño mediano. Miren que es bastante espaciosa, muy fácil de realizar y bastante económica. La vamos a estar trabajando con punto bajo centrado y punto deslizado, combinando estas dos tonalidades, logrando así un contraste suave, moderno y muy delicado. También estaremos colocando accesorios en dorado que resaltan el diseño de la bolsa, dándole un toque sofisticado, haciendo que luzca más profesional. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, vamos a la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Tengo tijeras, aguja de tejer de 6 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 5.5 milímetros para esconder hebras, cinta métrica, 4 marcadores de punto, un broche de sapito dorado de 3 centímetros, un mosquetón mediano para la borla, 5 medialunas de 2 centímetros, 2 deslizadores. Voy a trabajar con trapillo ovillo. Este es un trapillo pluma industrializado con una hebra de 3 centímetros de ancho. Voy a estar usando estas dos tonalidades, color marfil y un tono capuchino. En la descripción del video, si estás interesada, te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar ahí la cantidad exacta que me voy a estar gastando en este proyecto. Antes de comenzar, lo primero que les recomiendo es estirar y organizar muy bien su material. Esto les va a facilitar mucho el trabajo y les va a permitir tener un mejor acabado en la pieza. Este trapillo tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con la aguja de 6 milímetros. También lo puedes trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros dependiendo de la firmeza y estructura que le quieras dar a la pieza. También te recomiendo realizar la prueba de la aguja para ver si esta se adapta bien al grosor del trapillo con el que vas a trabajar. Tomas la hebra, la colocas sobre la aguja y llevas un poquito hacia atrás sin ejercer mucha presión. Ahí te vas a dar cuenta si el trapillo sobresale de la puntica de la aguja. Quiere decir que los puntos te van a quedar bastante ajustados, pero mira que este no sobresale. Quiere decir que me van a quedar unos puntos adecuados, ni muy ajustados ni muy sueltos. Vamos a trabajar la base del bolso. Esta la vamos a realizar con puntos bajos centrados. Iniciamos realizando un nudo deslizado y tejeremos 12 cadenetas. Tenemos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 12. Completé las 12 cadenetas, vamos a hacer una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 13 cadenetas. Comenzamos ahora la primera vuelta y esta la vamos a realizar pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí en el centro de la siguiente trabajaremos un punto en el centro de cada una hasta llegar a la penúltima cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos realizado el primer punto bajo. Esta vuelta la vamos a trabajar con punto bajo. A partir de la segunda iniciamos los puntos centrados. Entonces pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente, miren que la altura la estamos dando a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las dos.
Llegamos al último punto. Aquí vamos a trabajar aumentos. Iniciamos ya los aumentos de la base para darle una forma ovalada. Trabajaremos en este punto un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro del mismo punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra y damos altura. Siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí vamos a colocar un marcador para saber que este es el primer punto del aumento. Pasamos la aguja dentro del mismo espacio y realizamos aquí el segundo punto. Pasamos nuevamente la aguja y realizamos el tercer punto. Completamos aquí 3 puntos dentro de un mismo punto y así le hemos dado ya la forma ovalada a esta base. Miren cómo se ve. Tenemos 1, 2, 3. Colocamos aquí en el último el marcador. Vamos a trabajar los puntos de este lado. Pasamos la aguja. Miren que aquí tenemos una hebra y debajo de esa hebra hay otra. Miren aquí donde está. Hay 2 hebras. Pasamos la aguja debajo de las dos. Ubicamos la primera y debajo está la segunda. Pasamos debajo de las dos y ahí realizaremos el punto. Aquí miren que el punto le va a quedar frente al que está en la parte de abajo. Pasamos la aguja debajo de las 2 hebras y aquí realizamos el punto. Miren que aquí está el punto frente al que está en la parte de abajo. Pasamos debajo de las 2 hebras siguientes y realizamos aquí punto bajo. Llegamos aquí al último punto. Aquí también trabajaremos aumentos como lo hicimos de este lado. Pasamos la aguja, miren que aquí está la primera hebra y acá está la segunda. Pasamos debajo de esas 2 hebras y aquí miren que ya tenemos un primer punto. Vamos a realizar aquí 2 puntos para completar los 3. Pasamos la aguja debajo de esas 2 hebras. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Colocamos aquí un marcador. Pasamos nuevamente, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 1, 2 y el que está de este lado 3 puntos dentro de un mismo punto para completar así el aumento triple de este lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa. En este caso viene siendo esta. Pasamos de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí muy bien el punto y con eso hemos terminado la primera vuelta. Aquí tenemos un total de 26 puntos. Verifiquen por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Realizamos un aumento triple en cada esquina y en el centro, en cada lado, realizamos 10 puntos sencillos antes de los aumentos. Estos puntos no van a modificarse, siempre vamos a trabajar aquí 10 puntos antes de los marcadores. Los únicos puntos que se van a ir modificando son los de las esquinas, que van a ir aumentando a medida que vayamos realizando las vueltas. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta. Realizamos aquí el primer punto. En esta comenzamos el punto centrado. Entonces vamos a sacar la aguja, reservamos orejita y pasamos en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Miren que aquí está el punto en la parte de abajo. Pasamos en medio de esas 2 hebras. Debe salir acá, en medio de estas 2 orejitas debajo de la lomita. Pasamos la aguja, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos un poquito de altura. Colocamos en la aguja la orejita reservada. Tenemos 2, tomamos hebra y pasamos por las 2.
Aquí hemos realizado el primer punto de la segunda vuelta y como está encima del aumento de la vuelta anterior, corresponde realizar 2 puntos dentro de ese mismo punto, porque en esta segunda vuelta la secuencia es trabajar 2 puntos dentro de los puntos de aumento. Quiere decir que aquí realizaremos 2, 2 y en este primero debemos trabajar 2. Pasamos la aguja en el centro de ese mismo punto donde realizamos el anterior, aquí, y trabajamos el segundo punto. Colocamos aquí un marcador. Trabajaremos los puntos de este lado pasando la aguja en el centro del punto, aquí en medio de estas dos hebras, verificando que salga en la parte de atrás, en medio de las dos hebras, debajo de la lomita. Realizaremos punto centrado hasta llegar al punto antes del marcador aquí. Pasamos en el centro, tomamos hebra, damos altura y aquí cerramos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente. Llegamos al punto antes del marcador, realizamos aquí punto centrado y con este completamos 10 puntos sencillos. Verifique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a realizar ahora los aumentos de este lado. Retiramos el marcador y hacemos 2 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos en el centro, abrimos muy bien el punto porque estos primeros siempre nos van a quedar bastante ajustaditos. Entonces, abrimos aquí, realizamos el primer punto, colocamos el marcador, pasamos la aguja nuevamente y aquí realizamos el segundo. Realizamos aquí el segundo punto. Miren aquí donde está el centro. Uno, pasamos la aguja nuevamente. 2. Retiramos el último marcador de este lado y aquí realizamos los 2 puntos. 1, 2. Colocamos nuevamente el marcador. Completamos los aumentos de este lado realizando un total de 6 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a trabajar ahora los 10 puntos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Completé los 10 puntos. Vamos a realizar el aumento de este lado. Pasamos en el centro del punto. Realizamos el primero del aumento. El segundo, colocamos marcador. Y pasamos aquí al siguiente punto. Pasamos ahí en el centro. Realizamos 1 y 2. Retiramos el marcador y realizamos el cierre. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí muy bien. Finalizamos la segunda vuelta. Siempre que lo hagan, vayan acomodando los puntos de esta forma, ya para ir dándole la forma a la base. Si se les tuerce, no se preocupen, esto es normal que suceda. Siempre vayan acomodando y verificando que tengan la cantidad de puntos correspondiente a la vuelta que estén trabajando. En este caso finalizamos con 32 puntos. Verifiquen por favor, trabajamos en los aumentos 6 puntos en cada lado y en el centro continuamos trabajando con 10 y 10 puntos. En total deben tener 32 puntos. Vamos a abrir la vuelta número 3 y en los aumentos seguiremos una secuencia de punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo.
Realizamos de este lado el primer punto. Miren que tenemos la hebra hacia atrás y debajo de esa hebra tenemos un punto, mírenlo aquí. Pasamos la aguja en el centro de ese punto. Ajustamos la orejita reservada que quede bien cortica. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, colocamos la orejita reservada en la aguja y realizamos aquí el primer punto. En este punto vamos a realizar el aumento, pasamos la aguja nuevamente en ese espacio y realizamos el segundo punto. En el siguiente punto donde está el marcador hacemos un punto sencillo, quiere decir sin aumento. Colocamos nuevamente el marcador en ese punto. Aquí tenemos punto de aumento, punto sencillo. Trabajaremos los 10 puntos hasta llegar aquí al punto antes del marcador. Completé los 10 puntos, vamos a trabajar los aumentos, retiramos el marcador, realizamos 2 puntos dentro de ese mismo punto, 1, 2, seguimos la secuencia de aumento, punto sencillo, en el siguiente punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, realizamos el último punto, punto sencillo, colocamos nuevamente el marcador, completamos los aumentos de este lado con un total de 9 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabajamos aumento, sencillo, aumento, sencillo, aumento. Finalizamos en sencillo. Realizamos de este lado los 10 puntos. Completé los 10 puntos. Vamos a realizar los aumentos. Aquí trabajamos 2 puntos dentro de un mismo punto. 1, 2. Punto sencillo. Punto de aumento. Y aquí en el último punto realizamos punto sencillo. Miren que finalizamos con aumento de este lado y acá iniciamos con aumento. Aquí hacemos punto sencillo. Damos altura, cerramos la vuelta. Miren que los cierres los estamos haciendo todos de la misma forma. Finalizamos la vuelta número 3 con un total de 38 puntos. Verifiquen por favor. Miren que aquí en los aumentos hemos ido subiendo 3 puntos en cada vuelta. En la anterior realizamos 6, en esta llevamos 9. Vamos a comenzar la vuelta número 4. Pasamos la aguja debajo donde hemos llevado la hebra hacia atrás, ahí en el centro del punto. Ajustamos la hebra un poquito. Tomamos hebra y aquí vamos a hacer el primer punto. Colocamos la orejita reservada en la aguja y cerramos. En esta vuelta vamos a trabajar una secuencia de 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento. Entonces, donde realizamos el aumento en la vuelta anterior, encima vamos a trabajar punto sencillo. Miren que aquí tenemos aumento y aquí hemos realizado el primer punto sencillo. En el siguiente trabajamos punto sencillo. ¿Dónde está el marcador?
realizamos punto sencillo, encima vamos a hacer un punto de aumento. Trabajamos los 10 puntos, completé los 10 puntos, vamos a iniciar acá los aumentos, realizamos aquí 2 puntos sencillos, acá realizamos el aumento, dos puntos sencillos, y aquí finalizamos con aumento. Completamos así el aumento de este lado, siguiendo la secuencia de 2 puntos sencillos, aumento, sencillo, aumento, sencillo y aumento. Damos altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre. Finalizamos la vuelta número 4 con 44 puntos. Verifiquen por favor. Vamos a realizar ahora la vuelta número 5 y en esta no trabajaremos aumentos. Vamos a hacer un punto en el centro de cada uno por toda la orilla de la base hasta llegar al último punto. Abrimos aquí el primero, donde hemos llevado la hebra hacia atrás, pasamos debajo, ajustamos la orejita, tomamos hebra, colocamos la orejita reservada en la aguja y realizamos el primer punto. Pasamos en el centro del siguiente, retiramos el marcador y colocamos ahí nuevamente. Continuamos trabajando un punto en el centro de cada uno y colocando los marcadores en los puntos correspondientes. Finalicé la vuelta número 5 con un total de 44 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la vuelta número 4. Miren que en esta no realizamos ningún tipo de aumento, trabajamos sencillo por toda la orilla de la base hasta llegar acá al último punto donde ya realizamos el cierre. Vamos a abrir la vuelta número 6 y en esta sí vamos a realizar aumentos. Esta va a ser la última vuelta de la base y vamos a continuar con la secuencia correspondiente, que es 3 puntos sencillos, un punto de aumento, 3 puntos sencillos, un punto de aumento. Abrimos acá realizando el primer punto, ajustamos la hebra, colocamos la orejita reservada y realizamos el punto. Trabajamos 3 puntos sencillos, tenemos 1, 2, 3. Donde está el marcador, realizamos el aumento. 1, 2. Continuamos los 10 puntos sencillos, realizamos 3 puntos sencillos, un aumento. 1, 2, 3. Hacemos aumento. Tres puntos sencillos. Y aquí el aumento. Tres puntos sencillos.
y aquí en el último punto aumento. Así nos quedó el aumento de este lado. Aquí realizamos un total de 15 puntos, 3 sencillos, aumento, 3 sencillos, aumento, 3 sencillos, aumento. Realizamos los 10 puntos de este lado. Retiramos aquí el marcador. Y acá finalizamos con aumento. Aquí realizamos 3 puntos sencillos. 1, 2, 3. Punto de aumento. 3 puntos sencillos. Punto de aumento. Damos altura y realizamos el cierre. Finalizamos la vuelta número 6 con un total de 50 puntos. Aquí van a notar que la base se les ha encocado un poco. No se preocupen, esto es normal. De hecho, es el efecto que estábamos buscando. Y esto se dio al momento de realizar la quinta vuelta sin aumento. Miren que ahí ya va cerrando un poco la base y les debe quedar de esta forma. Miren qué bonita. Acá en la parte interna vamos a esconder esta hebra. Tomamos la aguja más delgada y pasamos debajo de los puntos de esta forma. Al finalizar, debajo de la hebra van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Cortan el excedente y esconden la puntica. Acomodamos la base. Recuerden que esto siempre lo deben hacer al finalizar una vuelta. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 22 centímetros. De ancho 11 centímetros y medio. Acomodamos nuevamente la base y vamos a estar colocando los deslizadores. Abrimos acá en la parte de atrás. Ya tenemos la base lista, así nos ha quedado. Si la quieren realizar un poquito más grande, pueden hacerla de esta forma. Aquí en el centro van a comenzar con más cadenetas. Nosotros trabajamos con 12 y 1 de altura. Ustedes pueden realizar 14, 16, ir aumentando de 2 en 2 dependiendo del largo que la quieran realizar. Y el ancho lo pueden dejar de la misma forma, siguiendo la misma secuencia. En caso de que la quieran más ancha, van a realizar más vueltas hasta llegar al ancho deseado. Lo que deben tener en cuenta es que las dos últimas vueltas de la base, la penúltima debe ser sin aumento y la última con aumento. Quiere decir que ustedes pueden trabajar hasta la vuelta número 6, la 7 sin aumento y la 8 con aumento, dependiendo del ancho que le quieran dar. Pero mi recomendación es que si quieren el bolso más grande, realicen más cadenetas al inicio y trabajen la secuencia tal cual como yo se las he explicado. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso. Este lo continuamos con punto bajo centrado, pero aquí ya no trabajaremos aumento. Realizaremos un punto en el centro de cada uno por toda la orilla de la pieza hasta completar los 50 puntos. Abrimos de este lado. Completamos la vuelta sin aumento.
Vamos a hacer acá el cierre. Abrimos la siguiente vuelta, pasamos en el centro, ajustamos la orejita, tomamos hebra y colocamos en la aguja la orejita reservada. De esta forma van a abrir todas las vueltas y realizan el primer punto y continúan trabajando un punto en el centro de cada uno hasta completar toda la vuelta, finalizando con 50 puntos. Realizamos aquí el último punto y finalizamos esta segunda vuelta de subida. Mira cómo se va viendo la base. Siempre que finalices, ves organizándola, acomodando la pieza de esta forma para que los puntos ya vayan tomando su lugar. No te preocupes si se va un poquito torcida, a medida que vaya subiendo ella se va acomodando. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar trabajando las vueltas sin aumento hasta llegar más o menos a la mitad de la pieza y de ahí vamos a agregar el siguiente color. Completé la altura con el primer color. Aquí trabajé un total de 8 vueltas después del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo se ve la pieza. Y les muestro cómo la base ya se fue organizando. Miren cómo está bien acomodada. En la parte interna, cómo quedó. No se ve torcida, no quedó doblada. A medida que vayan subiendo, ella se va a ir acomodando. Miren qué puntos tan bonitos. Les voy a dar las medidas. De alto quedó con 10 centímetros. Vamos a realizar el cierre de esta última vuelta. Aquí ya he cortado la hebra. Sacamos, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos, aquí vamos a simular una cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la última, mirenla aquí. También debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás y aquí hemos simulado una cadeneta. Ajustamos muy bien, que nos quede del mismo tamaño de las demás y la hebra sobrante la vamos a esconder debajo de los puntos como hicimos la primera. Ya escondí la hebra, vamos a agregar el nuevo color y este lo voy a hacer aquí en un lateral. Pasamos la aguja en el centro de cualquiera de los puntos. Tomamos hebra dejando un pedacito para esconder de la parte de abajo. Damos altura y aquí realizamos el primer punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Aquí vamos escondiendo de la parte de atrás. En el centro de la siguiente. Vamos a realizar el último punto y hacemos aquí el cierre. Damos altura. El cierre va a ser el mismo. Pasamos en el centro. Y aquí ya abrimos la siguiente vuelta. Continuamos trabajando. Un punto en el centro de cada uno por toda la orilla del bolso hasta llegar aquí nuevamente. Realizamos el último punto y así nos quedó las dos vueltas de este tono.
Vamos a continuar trabajando hasta completar 8 vueltas. Completé las 8 vueltas en el tono marfil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y miren cómo se ven. Estas tienen una medida de 7 centímetros y medio. Aquí realicé el cierre de la vuelta. Vamos a trabajar una vuelta adicional y en esta vamos a agregar lo que van a ser las maniguetas. Ustedes pueden trabajar las maniguetas del tono de la base o del tono que está en la parte superior. Ya ustedes escogen cómo quieren combinar la pieza. Yo la voy a estar realizando del tono marfil. Dejamos una hebra de unos 30 centímetros de largo y acá realizamos un nudo deslizado. Tejeremos ahora 46 cadenetas. Ya tengo las 46 cadenetas. Verifiquen por favor. Ahora vamos a dar vuelta y trabajaremos en la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita y aquí realizaremos punto deslizado. Debajo de la siguiente, un punto debajo de cada lomita hasta llegar al último. Pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Deslizamos la primera dentro de la que ya teníamos. De esta forma pasamos debajo de la siguiente, deslizamos, vamos a realizar el último punto, pasamos debajo de la lomita y hacemos aquí punto deslizado. Realizamos cadeneta de altura y aquí giramos la pieza. Vamos a trabajar ahora una segunda vuelta, continuamos con punto deslizado y pasaremos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Miren que aquí está la primera, que es el punto de altura. Pasamos en el centro de la segunda, tomando la hebra que está acá en la parte de arriba. Aquí. Miren, aquí está la cadeneta, pasamos en el centro y tomamos esta hebra, la que está en la parte de arriba. Pasamos debajo de la segunda y realizamos punto deslizado. En el centro de la cadeneta. Continuamos los puntos deslizados hasta llegar al último punto. Llegué al último punto, hacemos el deslizado y voy a dejar hasta aquí. Solamente voy a trabajar 2 vueltas de punto deslizado. Así nos quedó la manigueta. La voy a dejar de este ancho porque la argolla media luna es de este grosor. Miren aquí. Si están trabajando y su argolla es más ancha o quieren hacer la manigueta más ancha, continúan trabajando las vueltas con punto deslizado. De largo tiene 36 centímetros, de ancho 2 centímetros. Aquí ya trabajé la otra manigueta igual a la anterior con la misma cantidad de puntos. Miren que tiene las mismas medidas y en ambos extremos dejamos los 30 centímetros de trapillo para colocar lo que va a ser la argolla media luna. Vamos a trabajar ahora la manigueta que le vamos a colocar al broche. El ancho va a ser el mismo ancho que tenga el broche de este lado. Si es más grande, debes realizar más vueltas hasta cubrir este ancho. Dejamos unos 30 centímetros de hebra y realizamos punto deslizado. Aquí voy a trabajar 11 cadenetas. Completé las 11 cadenetas. Vamos a dar vuelta y realizamos punto deslizado en las lomitas. Pasamos debajo de la segunda y aquí deslizamos.
Realizamos acá el último punto, cadeneta de altura, giramos la pieza, aquí finalizamos con 10 puntos. Vamos a trabajar la segunda vuelta pasando en el centro de la segunda cadeneta, tomando la hebra que está en la parte de arriba, aquí. Realizamos aquí el último punto y así nos va quedando la vuelta. Vamos midiendo y aquí voy a trabajar 2 vueltas más para completar el ancho deseado. Completé ya las 2 vueltas para un total de 4 vueltas. Medimos aquí el broche y miren que queda perfecto. Este nos quedó con unas medidas de largo de 8 centímetros y medio y de ancho de 3 centímetros y medio. Aquí ya corté hebra, vamos a realizar un punto de altura y sacamos. Ajustamos muy bien y la hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Vamos a colocar esta primera parte del broche, abrimos aquí un poquito y pasamos a este lado acá. Nos podemos ayudar con una pincita. Acomodamos bien para que quede derechito. Miren que aquí quedó bien ingresado. Aquí. Vamos a ajustar un poquito el broche. Tomamos una hebra de trapillo y con la ayuda de una pinza ajustamos un poquito los lados. Verificamos que quede bien ajustado. Miren, quedó perfecto. Vamos a colocar ahora la argolla media luna. Ubicamos atrás con la parte ovalada hacia abajo y realizamos la costura con una aguja lanera. Esta la vamos a hacer de forma envolvente. Pasamos la aguja dentro de la argolla. Pasamos dentro de la argolla y aquí abajito, miren dónde está la cadeneta. Ajustamos bien, pasamos nuevamente y hacemos acá este lado. Pasamos ahora acá, debajo de esta cadeneta. Aquí pasamos nuevamente y reforzamos debajo de la misma cadeneta. Ajustamos bien. Pasamos la hebra acá en la parte de abajo y escondemos acá en la parte de atrás. Repetimos el mismo proceso con las maniguetas, ubicamos en la parte de atrás y nos ayudamos con la aguja lanera, pasamos en el centro. Pasamos nuevamente en el centro y pasamos acá debajo de esta cadeneta. Ajustamos nuevamente, pasamos dentro y aquí ya escondemos acá en la parte de abajo, pasamos en el centro de la cadeneta y llevamos la hebra aquí en la parte de atrás. Así nos queda. Escondemos muy bien y repetimos el proceso en las demás. Ya tengo las maniguetas listas, terminé de colocar las medialunas.
Vamos a ubicar ahora las maniguetas. Tomamos la pieza y acomodamos muy bien, que quede bien rectecita y que los puntos queden parejos uno frente al otro. Aquí nos ubicamos en los dos puntos de las esquinas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos aquí un marcador. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos el marcador en el siguiente. Verificamos que esté un puntico frente al otro. Y después del primer marcador vamos a contar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos el marcador en el punto siguiente acá. Hacemos el mismo proceso en la parte de enfrente. Contamos 13 puntos. Colocamos el marcador en el punto siguiente. De este marcador a este tenemos 12 puntos, igual de este lado, y aquí en el centro antes de los marcadores tenemos 13 puntos. Si la pieza la realizas un poco más grande, lo que debes hacer es acomodarla muy bien como lo hicimos anteriormente y ubicas aquí los espacios donde quieres colocar la manigueta. Debes de tratar que te queden parejitos y ahí empiezas a contar ubicando una cadeneta frente a la otra. Entonces cuentas y vas cuadrando los puntos. Vamos a ubicar el espacio donde vamos a colocar el broche. Contamos 6 puntos después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos aquí 1 y contamos de este lado después del marcador 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En estos 3 puntos vamos a colocar el broche. Verificamos que quede parejito. Acá. Entonces aquí vamos a abrir la vuelta. Vamos a abrir la vuelta. Aquí ya hemos llevado la hebra hacia atrás. Ajustamos muy bien. Pasamos en el centro. Tenemos aquí el primer punto. Llega el punto que está antes del marcador. Aquí vamos a realizar la costura de la manigueta. Ubicamos la media luna con la cadeneta hacia adentro. Retiramos el marcador. Pasamos dentro y debajo aquí. Pasamos dentro de la argolla y en el centro del punto aquí en el punto siguiente y así nos queda ubicada. Continuamos trabajando punto centrado hasta llegar al punto donde está el marcador. Colocamos aquí la argolla, retiramos el marcador, pasamos en el centro del punto y en el punto que está al lado. Continuamos trabajando punto centrado hasta llegar al punto antes del marcador. Llegamos donde están los marcadores. Aquí vamos a colocar el broche. Ustedes deciden qué tan largo lo quieren. Yo quiero que me quede aquí encima de la primera vuelta. Entonces voy a contar 1, 2 y aquí en la tercera voy a realizar la costura con la aguja lanera.
Ahora sí podemos retirar los marcadores y aseguramos las hebras de la parte interna. Y continuamos trabajando punto deslizado hasta el punto donde está el marcador. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta y abriremos una con punto deslizado para darle un mejor acabado a la orilla del bolso. Damos altura a esta orejita, pasamos debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada. Miren que esta orejita tiene 2 hebras, pasamos debajo y ahora vamos a pasar la aguja en el centro de esas 2 hebras aquí. Colocamos la orejita reservada y ahí ajustamos. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba. Aquí realizaremos los puntos deslizados. Damos altura y pasamos por la orejita que tenemos en el ganchillo. Pasamos el centro de la siguiente, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Miren que los puntos no los estoy realizando muy ajustados. Estamos dándole la altura a nivel de la orejita que esté en el ganchillo. Continuamos realizando los puntos de esta forma por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto. Aquí cortamos hebra, sacamos y con la ayuda de una aguja más delgada pasamos debajo de esta primera cadeneta. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás, pasamos nuevamente en el centro de la última, tomamos la hebra y llevamos acá. Acomodamos muy bien esta cadeneta. Miren que así nos ha quedado el cierre de bonito. Esta hebra sobrante la vamos a esconder debajo de los puntos. Vamos a colocar la otra parte del broche. Ubicamos aquí. Miren que acá trae un segurito. Sacamos, colocamos aquí encimita. Colocamos el seguro en la parte de atrás. Ajustamos un poquito y verificamos antes de cerrar que quede derechito. Cerramos las paticas hacia adentro con la ayuda de una pinza. Ya completamos todo el proceso de la bolsa. Aquí coloqué la placa personalizada con el nombre del canal y también vamos a estar colocando esta borla. Si eres nuevo y no sabes cómo realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el enlace del paso a paso. Voy a estar ubicándola aquí en un ladito. Les muestro los detalles del bolso. Miren qué hermosas quedaron las maniguetas, los puntos, como se ven los puntos deslizados, la unión de los dos colores. Acá la base, miren qué bonita. El broche quedó bien ubicado y por dentro miren lo espaciosa que quedó la bolsa. Es una bolsa mediana, elegante, muy fácil de realizar y bastante económica. En ella me gasté 550 gramos de trapillo y quedó pesando en total 580 gramos ya con los herrajes. Les voy a dar las medidas finales. De largo quedó de 19 centímetros, de ancho en la parte superior de 26 centímetros. Trabajamos un total de 24 vueltas. Si quieres realizar la pieza un poquito más grande, continúas trabajando las vueltas ya hasta llegar al alto deseado, y para dividir las tonalidades lo puedes hacer a la mitad. Nosotros trabajamos 14 vueltas de color capuchino y realizamos acá 9 vueltas de color marfil más una de puntos deslizados. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba,
y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.